El senador Ariel Ávila cuestiona la intención de Felipe Córdoba de querer ser procurador general de la Nación y saca a relucir sus estudios. Lo cuestiona porque todo parece indicar que los estudios son falsos. En otras palabras, un tramposo. La historia es la siguiente. Para que una persona sea procuradora o procurador, la ley no es clara cuánta experiencia necesita, pero un procurador delegado, es decir, alguien que está por debajo del procurador, necesita tener 15 años de experiencia como abogado, que es la misma que necesita un magistrado de la Corte Suprema. Un magistrado, para llegar a ser magistrado, necesita 15 años de experiencia como abogado. Pues el señor Pipe Córdoba se graduó de Relaciones Internacionales, no es abogado. Siendo contralor en el gobierno Duque, el tipo se puso a estudiar derecho, siendo contralor, teniendo que viajar por todo el país, teniendo que mirar, fiscalizar más de 1.100 alcaldías, fiscalizar gobernaciones, ministerios, entidades descentralizadas, se puso a estudiar derecho. ¿Y saben qué? Se graduó en 2 años y medio. Yo aquí le pregunto, aquí seguramente donde yo estoy hablando de las más de 140 personas, debe haber un abogado. ¿Cuánto tardaste tú en estudiar derecho? 5 años, 6 años. No, pues este señor milagrosamente se graduó en 2 años y medio sin ir a una clase. Sin ir a una clase se graduó. Y fíjate tú que la Contraloría de Pipe Córdoba hizo un convenio con el Politécnico Gran Colombiano. Y el que supervisaba ese convenio era un señor Billy Escobar, que después fue contratado por la propia Contraloría de Pipe Córdoba, es decir, el tipo tenía doble sueldo. Y ese convenio, solo se presentaron 22 funcionarios de la Contraloría y solo se graduó uno, Pipe Córdoba. Sin ir a una clase, siendo contralor, lleno de trabajo, el tipo se graduó en 2 años y medio de abogado. Lo creen a un idiota, ¿cierto? Que eso fue cierto. Pero no contento con eso, mientras era contralor, mientras se graduaba de Derecho, hizo un doctorado. ¿Y sabe qué? Un periodista logró comprobar, Juan Pablo Barrientos, que plagió la tesis y se graduó. Pero además, su maestría la hizo en España, que es una maestría que se llama título propio. Es decir, que es una maestría que no se puede convalidar, porque no está reconocida por el gobierno español ni por el gobierno colombiano. Y aún así el tipo presentó una nulidad y le reconocieron la maestría, una maestría en 5 meses. Y ahora este tipo manda una petición al Consejo de Estado para que lo dejen lanzar como procurador, lo dejen ternar. El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. La firma del primer acuerdo pactado entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, que se dio este fin de semana en la hermana República Bolivariana de Venezuela, empieza a tener a los enemigos del mismo. Uno de ellos, el expresidente Juan Manuel Santos, quien dice que el gobierno nacional se está valiendo de los acuerdos de paz pactados en el pasado para tratar de imponer de manera disimulada una constituyente. Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar a una constituyente es un absurdo. Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC.
Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos. Este programa es afiliado a la Red de Prensa Colombiana e Internacional. El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, es hoy, dentro de la historia de Colombia, el primer expresidente imputado penalmente por la Fiscalía General de la Nación por 3 delitos que los da a conocer precisamente el senador Iván Cepeda, implicado en un asunto en el que lo quiso meter el expresidente Uribe Vélez, pero finalmente terminó él metido en el problema en que él está. Por primera vez, un expresidente de la República fue llamado por la justicia y acusado formalmente de haber cometido 3 graves delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal. El expresidente Álvaro Uribe tendrá que hacerlo luego de haber llevado a la justicia una veintena de falsos testigos con la ayuda de un abogado, el señor Diego Cadena, que está también en este momento afrontando un juicio por las mismas razones. Así que a mí me complace haber sido reconocido como víctima en este proceso y que muy pronto el expresidente Uribe tenga que afrontar las consecuencias judiciales de su actuación. El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. El secretario de Hacienda de Norte de Santander, Sergio Entrena, ha presentado el ABC frente a lo que tiene que ver con los compromisos de aquellas personas que tienen deudas pendientes con el fisco departamental por el pago del impuesto de automotores. ABC de los embargos de vehículos. ¿Qué implica un embargo? Un embargo implica el congelamiento de las cuentas bancarias debido a una medida cautelar por deuda en tributos. ¿A quiénes se les aplica? El embargo se está aplicando para vehículos extranjeros que están adeudando vigencias 2020, 2021 y 2022 y para vehículos nacionales que adeudan la vigencia 2022. ¿Dónde recibo orientación o realizo los pagos? La orientación la recibes acá, en la Secretaría de Hacienda Departamental. Y para los pagos puedes hacerlo a través de la dirección que aparece en pantalla o en la Secretaría de Hacienda Departamental directamente. Vendí mi carro y el comprador no ha pagado impuestos. ¿Cómo soluciono mi situación? Para solucionar tu situación, debes enviarnos la siguiente información al correo electrónico que aparece en pantalla. Compraventa notariada, legalizada y debidamente digitalizada. Cédula del comprador, cédula del vendedor y el título de propiedad del vehículo. ¿Hasta cuándo será aplicada esta medida en Norte de Santander? Esta medida será aplicada hasta que los contribuyentes se pongan al día con su obligación. Y el promotor de paz del gobierno nacional, Camilo González Pozo, se ha referido al 5º ciclo de diálogos que se sostienen con el Estado Mayor Central de la FARC. González Pozo ha dicho que estos diálogos se desarrollarán en la capital de la República del 20 al 26 de junio del presente año. La grave situación en el departamento del Cauca se ha sumado ahora esta matanza tan horrible en San José de la Fragua, en el límite entre Caquetá y Putumayo, en la esquina con Nariño. Es una situación gravísima, con muchísimos muertos, enfrentamiento de una fracción de lo que era la Carolina Ramírez y ahora se llama Frente Raúl Reyes, con los comandos de frontera, muchísimos combatientes muertos. Eso afecta a la población, no es una simple situación ahí entre fuerzas irregulares que se matan. Genera pánico en la población, es una disputa por el territorio y a fin de cuentas afecta a las comunidades indígenas que están siendo afectadas de manera directa. Contrasta esto con lo que se viene avanzando en la mesa de negociación, en el Caquetá, con actividades importantes, reuniones con más de 3.000 delegados
de juntas de acción comunal, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de productores, también en el departamento de Norte de Santander, en el Catatumbo, en Tibú, y que se va a desarrollar también un diálogo territorial en el Meta y en Antioquia. Es un contraste entre lo que va en la mesa, con observancia del cese al fuego, con transformaciones territoriales como apuesta, con una construcción de una agenda hacia la paz, y lo que está sucediendo en el departamento del Cauca y en esta zona del sur de Colombia, con acontecimientos de escalamientos de conflicto, con acciones violentas que perturban a la población y le restan credibilidad a un propósito de paz. Pero la paz, a pesar de todos estos retos, es una tarea impostergable.